biliar. ¿Tá? Entonces, va por ahí, Esmeralda, decinos. Pregunta. ¿Sí? Cuando hay, por ejemplo, un cálculo, ¿queda en el conducto? ¿No? Bueno, puede estar en el conducto, puede estar en la vesícula, pero puede estar en el conducto perfectamente. Sí. Y eso sería como, el cálculo sería como el sentido biológico de que no pase más bilis. Bueno, ahí hay una situación que es la siguiente. Ha habido tanta recaída conflictiva, ha habido tanta ulceración y reparación, que cuando vimos en pancreatitis, no, en tiroides, vimos que se podía formar nódulos, ¿correcto? Que después generan una situación que impiden el paso de la T4. Bueno, aquí también va por acá. Hay situaciones en los conductos biliares que pueden dar perfectamente en ese tipo de quistes. Ahora, muchas veces se eliminan, muchas veces se interviene con cirugía. Lo que sí está mostrando es que el conflicto de ese individuo o tiene gran cantidad de intensidad o tiene larga data o tiene muchas recaídas conflictivas. ¿Con qué? ¿Con un conflicto de territorio? Sí. ¿Qué características tiene? Rencor. Rencor. Siempre que hablamos de las famosas piedras, por decirlo de alguna forma, estamos hablando que ya ese individuo no empezó hace 30 minutos con el rencor, empezó hace generalmente larga data. Entonces, o, como dijimos, no tiene por qué ser solo temporal, sino gran cantidad de intensidad. Y sí van a tener esas características que tú decís. A veces pueden obstruir, pero el tema es que no es que de entrada se generó eso, ya tiene que haber una cantidad de impactos. Recordá que nosotros desde lo biológico no manejamos el tema del programante ni nada de eso. Hubo un primer impacto, segundo, tercero, cuarto, los vamos numerando, porque el primero lo que abre es el programa biológico. Entonces, ya vieron unos cuantos impactos en ese individuo con estos conflictos, con este tono, debido a determinado impacto, y no ha logrado salir. Bueno, es una situación que ya llegó. Es como cuando se llega al cáncer. Estamos hablando de que intensidad o duración han hecho su proceso. El punto es entenderlo y no verlo como un mal funcionamiento, un error de la naturaleza o mala suerte, sino dentro de un proceso biológico. Es algo completamente diferente. Claro, esto me permite tomar conciencia, a ver si voy bien, me permite tomar conciencia que pudo haber empezado de niño, ¿no? Como fue lo que me pasó a mí, y hacer, ir con mayor intensidad o hacer un parate, pero tomar conciencia, para mí fue magnífico, y ahora estás hablando de la vesícula y vi otras, ¿no? Pero no mías, porque si no me tengo que recauchutar todas, pero no, Iba a esa, decir esa bingo. No, iba a cantar bingo yo, lo que pasa. no, Bingo. no, precisamente esa no la tengo. Pero sí, podría, puede darse, te da la posibilidad de tomar conciencia de que esto pudo haber empezado, no ahora, digo, que pudo haber empezado mucho antes. Esa puerta se pudo haber abierto mucho antes. Y el tomar conciencia de eso para mí es espectacular. Ya que estamos hablando de bingo, aumento la apuesta que vos hacés. Vos me decís eso y te digo, claro, y por supuesto, y es el camino, y es la idea de todo lo que estamos compartiendo, que un individuo tenga la posibilidad de tomar conciencia de lo que le sucede y tenga una chance de cambiarlo. Pero como te decía, redoblo la apuesta. Yo tengo un nene de 11 años. Entonces, en vez de esperar a que tenga 30 y empiece a verlo, 40 o la edad nuestra,
ya con 11 años, y cuando está teniendo de repente un dolorcito de panza cuando va a la escuela, venimos hablando de una contrariedad indigesta. Y a mi nene de 11 años le digo, bueno, ¿dónde querés ir vos? ¿Querés quedarte en casa o en la escuela? Yo me quiero quedar en casa. ¿Y a dónde estás yendo? A la escuela. ¿La tenés clara la contrariedad? ¿Te queda claro que estás haciendo lo que no querés hacer? Sí. Perfecto. Ahora, lo que yo no puedo hacer es decirte quédate en casa. A la escuela es positivo ir. Ahora, no significa que a tu psiquis no le está interesando por algún motivo. Hasta que no cambies tu punto de vista psíquico de la escuela, vas a seguir en contrariedad y te va a seguir doliendo la pancita por contrariedad indigesta. Agarrate de la escuela psíquicamente de lo que venga, de comprarte un chicle, la chiquita que te gusta, el amigo con el que charlas, el recreo o lo que venga, para alargar psíquicamente lo que pueda alargar y salir de la contrariedad indigesta. Entonces, ese es el proceso que podemos tener en el mismo momento que aparece una respuesta biológica, sea cual sea, como la que les comenté luego del primer encuentro que tuvimos, de la primera clase, cuando al otro día tuve una cefalea. Digo, bueno, si vamos a venir por este lado, con desvalorizaciones de tono intelectual, vamos a analizar qué sucedió. Porque yo no estoy dispuesto a dar un curso y que al otro día tenga todos los días un dolor de cabeza. Entonces, esto es lo que permite la germánica. Sí, tomar conciencia a nosotros, adultos, de lo que nos pasó. Pero ¿qué pasa con los que vienen creciendo? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que toman contacto con esto? Bueno, para las que se pregunten qué pasó con mi nene, se le fue el dolor de panza y por lo menos ya lleva unos 10, 15 días en ese camino. ¿Es toma de conciencia? Sí. ¿Es sentido común? Sí. Y es tener claro, por más que tenga 11 años, que estaba haciendo algo contradictorio. El tema es tener la capacidad de planteárselo, que él lo sienta y darle una mano para que lo resuelva. ¿Quién lo tiene que resolver? Él, aunque tenga 11 años. El responsable de resolverlo es él. Yo lo podría ayudar como padre, como esto, como el otro, pero el individuo, la vida y la contradicción indigesta es de él. Estará conflictuando con lo que estará conflictuando, pero es de él la responsabilidad. Va por ahí. Bueno, sigamos un poquito más por acá. Los reparadores de los conductos son los virus de la hepatitis A y B, que luego de la reparación generan un mejor paso de la bilis. Investiguemos el órgano vesícula seminal. Hablamos de glándulas reservorio y productoras de líquido seminal situadas entre la parte posterior de la próstata por encima del recto. Conflicto de territorio en tono de pérdida de territorio y frustración sexual. Cambió lo que veníamos viendo. Salimos de 3 conflictos de rencor en el territorio, veníamos con uno de miedo frontal y con otro que estaba más relacionado, bueno, también de rencor, y pasamos a uno de pérdida de territorio. Perdió territorio quien desde algún lugar está descargando, manifestando o teniendo un conflicto de tono sexual en esta respuesta biológica, ¿tá? En esta vesícula seminal. Entonces, aparece un cambio, pero estamos dentro de conflictos de territorio, relacionales. Cambia el tono, pero son conflictos de territorio. Ahora, ¿qué hacemos? Che, ¿y por qué vesícula seminal? ¿Por qué estás teniendo ahí una respuesta biológica o enfermedad? Aclarémoslo, que nunca está de más. Bueno, a ver por qué. El individuo está dentro de un conflicto sexual en territorio, con el tono de pérdida dentro de su territorio. Sentido biológico, menos líquido seminal para los espermatozoides. Imposibilidad reproductiva. Tiene, desde el punto de vista del conflicto en el cual está inmerso y que sabemos sí o sí que se abrió, comenzó, se inició luego de que algo le impactó,
un conflicto de pérdida territorial, territorio con pérdida territorial. Y si descarga ahí, tiene un sentido biológico, que haya menos líquido seminal para los espermatozoides, que son, como sabemos, los encargados de la reproducción. Entonces, ese individuo masculino, porque es una vesícula seminal, va a través de esa respuesta biológica a producir menos líquido para esos espermatozoides que tienen el fin En reproductivo. fase activa ocurre la ulceración. En fase de reparación se generan nuevas células. Si el estrés continúa, hay recaída conflictiva, pudiendo llegar a la obstrucción. El macho perdió frente a su oponente. La hembra abandonó el territorio. Pérdida de territorio. Se pone un ejemplo. Como dijimos, no vamos a repetir todo y vamos a hacerlo todo automáticamente en todas las respuestas, pero siempre le ponemos, no es la palabra, un adornito diferente, una característica diferente, algo diferente. Y acá estamos poniendo que ese macho, lo podemos ver en el reino animal o en los seres humanos, perdió con su oponente. Se le fue la hembra del territorio. No tiene hembra. Entonces, ese estrés por no tener hembra y no tener capacidad reproductiva, lo está descargando en una zona determinada que es la vesícula seminal. Entonces, desde algún lugar, no está produciendo ese líquido seminal tan necesario para esos espermatozoides. Está impedido en la procreación. Y no pasa solamente en los animales, pasa en los seres humanos, ¿tá? Con poco líquido seminal. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos acompañar? ¿Qué información llevar? ¿O qué información puede obtener un individuo? ¿Qué conocimiento que luego hace entendimiento desde lo que nosotros venimos manejando cuando tiene una enfermedad en esa vesícula seminal? Bueno, hay que buscar su pérdida. Hay que ver cuál es la pérdida. ¿Qué perdió? Acá ponemos frente a un oponente, pero puede ser desde otro lugar que haya pérdida territorial. No nos quedemos solo con un ejemplo. ¿Tá? No es solo la hembra abandonó el territorio como decimos acá, es un tema de este ejemplo. Pero lo que sí sabemos, sí o sí, que perdió territorio. Y para el macho sabemos que territorio es la hembra que cuida, protege, con la cual se reproduce y tiene cría. Si algo lo impactó y le abrió un conflicto por ahí, puede verse afectada esa vesícula seminal. Investiguemos respuesta biológica vaginitis. Hablamos de la inflamación de la mucosa de la vagina, conducto desde la vulva hasta el útero. Produce leucorrea y picores. Conflicto de territorio con el tono de contacto sexual y o frustración sexual. El individuo está dentro de un conflicto de no poder o no querer el acto sexual. La lateralidad es determinante. En mujer diestra se vive un conflicto. Vayamos un pelín para atrás. Entonces, ahora tenemos un conflicto sexual en la hembra. Coloqué uno del macho y uno en la hembra. ¿Tá? Entonces, es territorio nuevamente, es territorio, ahí quedó, nuevamente es territorio, en este caso es en la hembra, y tenemos que hay un estrés, un conflicto, impactos que descargan en esa vagina de esa hembra con esa inflamación posterior, con esa necrosis y con esa situación en esa hembra. Bueno, tenemos que investigar el por qué. Si se nos plantea
desde el acompañamiento. Y si no, como volvemos a repetir, bueno, ese individuo va a buscar. ¿Por qué será esto? ¿Hay un mal funcionamiento? Tuve mala suerte, justo me tocó una bacteria, lo que siempre se dice, ay, la ropa interior, tantas cosas que como ustedes habrán escuchado. Y sin embargo, no se va por el lado del estrés, no se va por el estrés de que esa hembra en territorio, y la clase pasada vimos lo que para la hembra es territorio, que es ella misma, las crías, y a lo que ella pertenece. Esto lo digo tan fácil y es para una clase entera, porque es absolutamente complejo, ya que esto de lo que a ella pertenece es todo el funcionamiento de la psiquis de ella y lo que percibe. Entonces puede estar en el medio de un territorio protegida por un macho y no es que esté rechazando el macho, sino que la psiquis de ella no se permite ser parte del territorio. Entonces, ahí es donde el punto de vista psíquico es absoluta, siempre lo es, determinante. El tema es que cuando hablamos de territorio hay que ser muy fino, porque generalmente dice, bueno, si ella lo que está haciendo es rechazar al macho. Bueno, volvemos al inicio de la clase. Siempre se busca en el otro el conflicto propio. Y este es el quid. Cuando nos abrimos a ver el conflicto en nosotros, dejamos de ver al otro, sea macho, hembra, lo que sea, porque buscamos en nosotros que nuestro punto de vista psíquico, ¿y cómo lo vamos a encontrar? Partiendo de nuestro punto de vista orgánico. Esta es la clave. El tema es aceptar que dejar de mirar al otro y buscar en nosotros mismos. Cuando sabemos muy bien todos nosotros que nos pasamos una vida funcionando por el contrario, mirando al otro y no a nosotros mismos. Entonces, esta es la clave. Pero bueno, avancemos. Esta situación de vaginitis, ¿no?, que habíamos puesto, tiene dentro de territorio, su conflicto de territorio, por supuesto su tono sexual, que tiene un tema de contacto, ya que es una mucosa, estamos hablando de una mucosa, la cuarta ectodermo es la parte de la mucosa, la vagina, no estamos hablando de la parte de la musculatura, sino de la mucosa, y estamos viendo que también puede ser de frustración sexual. ¿Qué es frustración sexual? Una forma de procesamiento psíquico de la información de, por supuesto, las mujeres, pero muchas veces y en buena parte de las zurdas, ya que muchas veces determinados conflictos de territorio que son pérdida de territorio, como cruzan de hemisferio, lo llevan a una frustración sexual. ¿Tá? ¿Es complejo? Sí, pero nos muestra tonos, subtonos dentro del conflicto de territorio en la hembra, mucosa y un funcionamiento celular establecido por la hoja embrionaria, que nos permite saber cuando se está en etapa activa o de reparación. Muchas veces, desde la ciencia, se busca la bacteria, esto, aquello, lo otro, y nunca el estrés que está viviendo esa hembra. Estrés dentro de una zona que ella percibe, que percibe la psiquis de ella. Con esto quiero decir que todo es un campo de rosa y ella ve pescados de otros colores. Yo no estoy diciendo eso. Lo que sí digo es que es lo que la hembra percibe. Y muchas veces, si la hembra percibe lo que es amén, es como ella percibe todo. ¿Ok? Bueno, va por ahí. A ver qué más. Avancemos. El acto sexual. La lateralidad es determinante. En mujer diestra se vive un conflicto sexual por no poder tener la relación sexual. En mujer zurda
se vive un conflicto de territorio de no deber tener la relación sexual. Acá estamos un poco, o no tan un poco, viendo diferencias de procesamiento de información en estas mujeres, o en estas mujeres, digamos. Entonces, ¿por qué aclaramos zurda en menopausia o constelación o posmenopáusica? Por las hormonas, porque son las hormonas las determinantes de la percepción psíquica de una hembra, de una mujer. ¿Y cómo lo perciben desde lo que estamos viendo, investigando? Bueno, esta diestra, o aclaramos acá esta situación, una zurda constelada por un doble impacto, caso que no estamos viendo ahora, estamos viendo un impacto sola, va a procesarlo de no poder tener la relación sexual. Está buscando, quiere y no puede tener la relación. Se coloca aquí un ejemplo, macho afeminado, pasa, la mujer busca la relación y no la obtiene. ¿Comprenden que no es solamente un rechazo? Hace una vaginitis por no tener la relación que quiere tener. Porque está haciendo un estrés y todo ese punto de vista psíquico desde el territorio. Ya vamos, Blanca. Y desde la que es la zurda, posmenopáusica, que también se aclara acá, se vive en no deber tener. Acá ya no lo quiere la relación. Es desde algún lugar, acá sí hay rechazo. Acá sí lo está corriendo con la vaginitis y con el estrés que está descargando en la vagina. Hay diferencias, importa la lateralidad, importa la carga hormonal, todo importa. Blanca, contanos. Eh, no entiendo nada, Gabriel. La lateralidad es determinante en mujer diestra zurda en menopausia. ¿Qué quiere Claro, decir zurda en menopausia? O constelación. la mujer diestra, Sí. vemos que tiene desde algún lugar una carga hormonal diferente a la zurda. ¿Está? Entonces, para entender todo y dejar de no entender nada, hay que tomar esto y empezar palabra por palabra. Pero ¿qué pasa? No podemos decir que solo las diestras funcionan de una forma y las zurdas de otra. Sería facilísimo. Bueno, les vamos a decir que la lateralidad es determinante, ya que las zurdas funcionan de una manera y las diestras de otra. Ah, mira qué bien, bárbaro. Pero no termina ahí, porque hay excepciones, Blanca. ¿Cuáles son? Bueno, una zurda en menopausia funciona como una diestra. Una zurda constelada funciona como una diestra. ¿tá? Y vive ese conflicto de territorio con tono sexual de no poder tener la relación sexual que quiere. Aquí colocamos un ejemplo para que tú lo entiendas mejor y todos lo entendamos mejor. Si está con un macho afeminado, ¿quién está con un macho afeminado? ¿Esta mujer diestra o esta zurda en menopausia o la zurda constelada? Va a tener un conflicto de territorio, ya nos vamos entendiendo más, de tono sexual, aún nos entendemos más, que está descargando estrés en su vagina con una vaginitis. ¿Por qué? Porque no está pudiendo, acá no tiene la relación sexual que busca. Quiere reproducirse, quiere tener el contacto y no lo consigue. Y es un estrés. Y lo repara, lo activa en fase activa, solución, y lo repara de esta manera. ¿Empieza a entenderse mejor, Blanca? Por otro lado, Sí, sí, Gabriel. Si no, no me quedaba clara lo del paréntesis, pero ahora sí. Le voy a ¿por sacar qué? una foto Ahí va. para corregir, después poner O
para yo entenderme. Excepciones. O sea, porque si, ojalá pudiéramos poner todo tan esquemático y manejarnos con esquemas, sí, claro que sería mucho más simple. El tema es que la carga hormonal de una posmenopáusica no es lo mismo que una que está en menopausia. No es la misma. No es la misma. Y luego, esto que ahora vemos como vaginitis, va a tener una relevancia muy grande, por ejemplo, en determinadas constelaciones, como es la depresión, ya que la zurda en depresión, con determinadas características, la zurda que esté posmenopáusica, no una zurda menopáusica, la zurda posmenopáusica va a tener un nivel de testosterona tan bajo que se pone absolutamente atractiva para el macho. La huelen a 100 kilómetros. ¿Por qué? Porque esa zurda que no está en menopausia, capaz que, lo que pasa es que yo le puse posmenopausia, pero que no está en menopausia, lo buscaré poner más claro, pero esa zurda que no está en menopausia, con depresión, porque está constelada con un doble impacto en ectodermo, que es esta hoja embrionaria que estamos utilizando, busca contacto. ¿Y cómo hace su psiqui, su cerebro y su órgano para que lo consiga? Le baja la carga de estrés, de testosterona, perdón, y hace ultra femenina, ultra atractiva, ultra eh, para buscar el contacto. Y tiene chance, esa zurda en depresión y que no está en menopausia, de encontrar un macho y obtener el territorio que está buscando. Porque necesita protección en el territorio, porque perdió territorio, impactos de territorio, y los va a solucionar de esta manera. No me quiero ir mucho más, porque esto lo vamos a ver en la parte de constelaciones de esta hoja embrionaria que es ectodermo. El tema es que estamos en sofisticación y a partir de esa sofisticación todo se hace, bueno, valga la redundancia, más sofisticado. Entonces, va por ahí. Veamos un poco más de lo que estábamos viendo vaginitis. Sentido biológico relacionado con la separación o contacto sexual. En fase activa se produce ulceración de la mucosa vaginal, con dolores, espasmos. En fase de reparación se recuperan las células con inflamación para recuperar el tejido con la desaparición de los síntomas de fase activa. Aquí lo estamos planteando. Porque haya vaginitis no significa que esté queriendo alejarse del macho o porque no pertenezca al territorio. En algunos casos lo está buscando. ¿Y qué está haciendo? Mediante obtener células nuevas de la mucosa de la vagina, es como que a nivel psíquico cerebral está buscando tener esas células nuevas, está desde algún lugar reparando también un estrés. Entonces, no se puede decir que porque tenga vaginitis, lo que pasa es que la pareja no le gusta. No, no va por ahí. No lo sabemos. Hay que investigar. No hay recetas y tampoco diagnósticos. Entonces, sí, hay que investigar. Puede ser que quiera separarse, no estamos diciendo que no. También puede ser que busque el contacto. Tenemos que analizar, observar, hacer una anamnesis de esa hembra, como en el capítulo anterior del macho, de esa mujer, de ese hombre. Y tiene este sentido biológico, buscar separación o mejorar el contacto sexual dentro del territorio, con el funcionamiento de la hoja embrionaria ya conocido,
Nos vamos un poco a extremos, pero recuerden cuando vimos la clase pasada la parte de bronquios, la mucosa bronquial y la posibilidad de captar más oxígeno, más aire por un miedo a la muerte. Bueno, había un estrés aquí en la parte de la mucosa de los alveolos pulmonares, de los bronquios. Bien, ahora estamos hablando de otro tipo de estrés, pero todo es contacto, todo es ectodermo. Todo es relacionamiento dentro del territorio. En un caso miedo a la muerte, en el otro territorio de tono sexual, frustración sexual o contacto. En mujeres diestras puede darse como respuesta la frigidez si el impacto se da en hemisferio izquierdo con disminución de hormonas femeninas como solución al conflicto. Esa frigidez va a ser respuesta biológica, porque esa hembra no va a tener deseo sexual. No va a tener deseo sexual porque se le antojó, no, porque está en medio de un conflicto y tiene determinados impactos. Lo voy a tener que repetir un montón de veces, porque si no, salimos del nuevo paradigma y creemos que hay un mal funcionamiento. Uy, y ligó mal y se puso frígida. No, no va por ahí. Tenemos que ir siempre al conflicto que está en territorio, por eso sabemos que está en territorio por la hoja embrionaria y tenemos que buscar los impactos que andan en la vuelta. Ninguna hembra se va a transformar en frígida o en ninfómana, que es una constelación, por eso no lo vemos ahora, lo vamos a ver también cuando veamos constelaciones, porque sí, la ninfómana va a estar buscando este territorio, va a estar. Y sí, cuanto más machos desde algún lugar ella pueda encontrar, tiene más posibilidades. Suena muy sensato, y lo es. En vez de juzgar, podemos investigar, y cuando se investiga, se encuentran cosas diferentes a las que nos brinda un juicio. Investiguemos respuesta biológica, candidiasis vaginal. Hablamos de la infección de la mucosa vaginal, epitelio de cuello de útero ocasionada por el hongo Candida albicans. Conflicto de contacto, el tono es sexual reproductivo. El individuo intenta rechazar o mejorar el contacto sexual reproductivo. Frustración sexual. Sentido biológico relacionado con tener un mejor contacto. En fase activa, ocurre la ulceración de la mucosa vaginal, epitelio de cuello de útero. En fase de reparación, ocurre el retiro de las células muertas por medio del hongo cándida para mejorar el contacto al regenerar células nuevas. La recaída conflictiva lleva a tener una nueva necesidad de reparación y así la necesidad de que la cándida continúe reparando. Lo dejé avanzar ya que en varios aspectos es similar a los contactos dentro de territorio con tono sexual. ¿Qué se le agrega acá? Sexual reproductivo. Esta hembra está buscando desde algún lugar o alejar al macho, son demasiados los contactos, desde algún lugar no es lo que ella quiere, o está buscando tener un mejor contacto. Y si repara todas esas células, puede lograrlo. El tema es que tenemos que investigar justamente por dónde viene. Ahora, ¿quién se encarga de generar esa reparación? Bueno, la cándida, un hongo que come todas esas células que han muerto y deja todas esas células nuevas. Lo que tenemos que buscar es por qué se da esa situación, que muchas veces cuando hay candidiasis es de recaída conflictiva, es de entrar nuevamente en fase de estrés, es entre lo que se llama entrar y salir de esa situación, o bucle, como le decimos, o fase activa y reparación, porque el individuo, la hembra en este caso, no logra salir del conflicto.
Entonces, ¿por dónde tiene chance de salir de ese conflicto y comprender su candidiasis? Bueno, con un tono sexual reproductivo, dentro del territorio e investigando en la información que ella adquiere si es que está buscando menos contacto o más contacto sexual reproductivo. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que puede llegar a desaparecer? ¿Qué es lo que puede cambiar? Su percepción, el punto de vista psíquico. Es lo único que puede cambiar y que va a generar en el cerebro un cambio en ese ordenador, porque el programador va a escribir otro programa y va a generar un cambio en el cerebro, y el cerebro va a generar un cambio en la cándida. ¿Por qué? Porque el estrés, lo que hace nuestro cerebro para que haya cándida, es que le cambia a la hembra el pH, se transforma en más ácido, creo que lo pongo acá, yo ahora veo, y mata una bacteria que es la que controla la cándida está siempre. Y buscan en YouTube, todo, está más que claro que la cándida la tenemos en todo nuestro cuerpo, en los intestinos, en la lengua, está en todos lados. Acá el tema es cuando aumenta la colonia, el aumento de ese hongo llamado una levadura. ¿Por qué aumenta? Ah, bueno, porque esto, bueno, no, aumenta por algo. Aumenta porque hay un estrés. El estrés es el punto de vista psíquico y a partir de ahí un funcionamiento en los 3 niveles. Si el individuo, observando todo esto, sintiéndolo, con todas estas pistas, más las propias, individuales, que la hacen único, logra determinar por dónde viene el estrés, tiene chance de cambio de punto de vista psíquico y a partir de un cambio de vista psíquico, de punto de vista psíquico, un cambio de vista cerebral y por supuesto orgánico. El pH va a volver a su nivel óptimo, el adecuado, va a aumentar la colonia de bacterias que controlan la cándida y la cándida va a bajar. Ya lo vimos en alguna otra clase, creo, cuando damos ejemplos de otras cosas, que la ciencia y los médicos, siempre en el afán de buscar y de ayudarnos, primero buscaron por los antimicóticos para bajar a la cándida matándola. Y bueno, es lo más normal, porque ya que se considera que hay un mal funcionamiento y no se mira en el estrés, se busca controlar la cándida con un antimicótico. Luego se dieron cuenta que el que controla la cándida es una bacteria y colocaron probióticos. Dijeron, tómese esto y le daban cápsulas a la mujer de probióticos. Y bueno, si le aumenta la colonia de bacterias, controlan la cándida. Claro que vamos todos en el mismo camino porque es el único camino. Cómo funcionan los seres vivos, la naturaleza y el funcionamiento biológico. El tema es que el probiótico para aumentar la bacteria no va a funcionar si la mujer sigue haciendo estrés y cambiando su pH. Entonces, esta es la clave. En algún momento se va a llegar a que para que el antimicótico, el probiótico, bueno, se va a tener que ir al estrés. Bueno, señora, ¿qué sucede? Y a partir del análisis con ese individuo femenino, ver por qué genera un estrés de tono sexual, territorio sexual reproductivo. Está muy sintetizado, pero va por ahí, va por ahí. Siempre esta invitación a investigar y a descubrir que nos tiene tan acostumbrados Hammer desde siempre, ¿no? La posibilidad de que la población de cándida aumente está dada por la modificación del pH vaginal y la disminución de bacterias que controlan la cándida de forma natural. Nuestro cerebro controla el pH para controlar las bacterias y permitir la reparación de cándida. El salir del bucle o ciclo de repetición de estrés y reparación, fase activa y de reparación, investigando qué ocasiona el estrés con características de contacto sexual reproductivo, es la solución.
Bueno, dejamos entonces de compartir pantalla. Busqué colocar ejemplos variados de ectodermo. En la clase anterior iban por la parte de los sentidos, en esta también contacto, pero van por otro lado. Hombres, mujeres o machos y hembras, desde algún lugar ir ampliando, en unos verlo desde el punto del funcionamiento de las bacterias, siempre el funcionamiento celular y de los tejidos es el mismo. El tema es que yo creo, tal vez es mi idea, me lo dirán ustedes, que en verlos todos las respuestas, comenzamos a tener una idea de lo que busca nuestra psique, nuestro cerebro y nuestros órganos en esto que llamamos conflictos de territorio. ¿Ok? En estos días voy a ver si pasamos directamente a estas constelaciones de ectodermo que estamos hablando o vemos una ronda más de respuestas biológicas. Ya que, bueno, cuando aparecen respuestas biológicas siempre va a haber un interesado en investigarlas, en conocer más. Fueron haciendo preguntas durante la clase, estamos sobre la hora. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto la podemos ver. Y si no, si les parece, ponemos el video todo completito que siempre da un pantallazo aún más claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda más? Creo que también al poder ver después la clase se puede tener claro algo. Pero yo estoy para la duda que ustedes tengan. Blanca Rubio, dinos. Acá no es duda. Solo consultarte porque no dimos riñón, pero cuando es el urétero, los conductos del riñón también, cuando es piedra es rencor, ¿no? Bueno, sí, siempre que se llega a eso que llamamos piedras, que son esos cristales y bueno, y también algún tipo de quiste puede ser, sí, la situación, bueno, no es nueva, ya viene de tiempo atrás y están relacionadas, sí, a rencores. Yo creo que igual cuando es riñones tienen tonos diferentes a lo que es la parte de bilis. Eh, yo creo que tienen desde algún lugar algunas diferencias. No es ¿Tá? territorio, riñones, por ejemplo, no. Bueno, justamente viene por ahí las diferencias, no es tampoco de contacto. El riñón, aunque parezca increíble, y tuve un caso, por eso a veces uno imagina recordando cosas, tiene mucho que ver la parte del rencor ese con lo que en la bio le llaman la liquidez, o sea, el bill metal. Tiene mucho que ver con el bocado, más bien con un tema de bocado, no es tanto contacto en Ah, territorio, es más no, bien por bocado, por carencia, y si no tanto carencia es el rencor de cómo percibe el bocado. Va más por ahí. Eh, perfecto. pero bueno, Ya me este, quedó claro. Sí, gracias. este, dale. Bueno, ponemos el video todo junto, ¿está? Lo vemos que ya andarlo cortando es una cosa que realmente a mí no me agrada, pero bueno, es necesario para irlo investigando, ¿verdad? Por mi lado valoro y agradezco, bichamos todo junto a ver qué les parece, ¿sí?